Bueno, empezamos con la clase. Ya estamos grabando, así que si quieren sonreír, sonrían. La pregunta que nos toca hoy es: ¿quién es el que hace y quién es el que disfruta? Venimos en la tercera clase. La idea es que podamos ir anexando, ir conectando y que podamos, en cierta forma, ir tomando notas como para poder ir viendo la relación, porque lo que sucede en varias oportunidades, ahí vamos entrando. Lo que sucede en varias oportunidades es que confiamos en nuestras ideas y después cuando las necesitamos, el cerebro nos engaña y dice, ay, lo tenía acá, lo tenía allá. Así que, ¿quién es el que hace y quién es el que disfruta? Por un lado tenemos algo que es el hacer y por otro lado tenemos algo que es el ser. En las otras clases hablamos del hacer, que tenía que ver con el orden externo a mí. Y después tenemos que ver con el ser, que es algo interno a mí. Tanto el hacer como el ser son importantes. La ecuación es lo que hace la diferencia. Si yo pongo el hacer para ser, es cuando entro en conflicto. Ahora, cuando yo soy alguien y el hacer solo es consecuencia de la necesidad de lo que quiero ser, es ahí cuando tengo un beneficio. ¿Cuál es el termómetro? Y esto es importante, porque en la filosofía me parece muy lindo, Alexis. Pero ¿cuál es el termómetro del ser y el hacer? El cuerpo. El cuerpo siempre es el termómetro. Dicen nuestros sabios que nuestro cuerpo, sin necesidad de educación, ya a los 6, 7 años podría aprender un montón de cosas que hoy nos toman muchísimos años. Nada más que la cultura y la sociedad no han enmarcado a que hay que ser, la casita tiene una chimenea, tiene una ventana, entonces como que ya nos sacaron esa idea de pensar. Si podemos ver quién es el que más pregunta, el nene aproximadamente de 4 años. ¿Vamos a poder decir que el nene a los 5 o 6 años ya sabe todo y no necesita preguntar nada? ¿O hay una sociedad que lo ha formado como para decirle, ya está, todas tus dudas no son necesarias, a partir de ahora te convertís en alguien que repite? Y eso empieza a ser nuestro termómetro, que nos sentimos que hay algo que no entendemos. Entonces, al principio, para saber quién es el que hace y quién es el que disfruta, vamos a hablar del habla. Por más increíble que parezca, el habla, esta frase que me regalaron me hizo mucho sentido. El habla es la ilusión del emisor. ¿Por qué decimos que el habla es la ilusión del emisor? Porque en cuántas oportunidades yo hablo y el otro me pone cara de, ¿de qué estás hablando, Willis? ¿Qué está pasando acá? Pues sí, pero no soy claro. Sí, claro que te oí, pero no te entendí. Entonces, toda persona puede llegar a un conflicto por vivir algo diferente a esta frase, de creer que el habla es una verdad. Cuando yo me doy cuenta que necesito hacer algo para hacerme entender, es cuando salgo del modelo comunicacional anterior. No alcanza con que saque palabras de mi boca. Eso es solo ilusión. Para que la persona entienda, tenemos que saber que debe hacer un esfuerzo. Hay algo que dicen: dos monólogos no es un diálogo. ¿Lo escucharon alguna vez? Pero seguimos usando esa fórmula. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuándo quiere decir dos monólogos no es un diálogo? Porque cuando yo escucho para responder. Él habla, escucho, respondo, él escucha, respondo. Hay dos monólogos ahí. Porque estamos esperando, profe, mi turno, profe, mi turno. Entonces, lo primero que tenemos que dejar de hacer es dejar de hablar para responder, sino hablar para escuchar.
para romper esta ilusión. Entonces, nosotros solo podemos intuir que nos comunicamos cuando hay una devolución del otro que está entendiendo lo que le decimos. ¿Me seguís? A esto con esta palabra ¿me seguís? Estoy chequeando que esta ilusión se convierta en realidad. Que lo que yo estoy compartiendo con ustedes sigan la línea. Entonces, desde este lugar, es más importante que estemos interesados que ser interesante. Dice Del Carrish, comúnmente cuando la persona te pregunta ¿qué tal el viaje? Lo más certero es que no le importe tu viaje. Está esperando que vos le vuelvas a preguntar ¿y el tuyo? ¿Qué tal fue? O sea, no estamos interesados en escuchar al otro. Estamos interesados en que el otro nos escuche a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos relaciones que no funcionan, tenemos familia que está peleada. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por ser interesantes. ¿Cómo nos pueden escuchar? ¿Cómo yo tengo la razón? ¿Y cómo? Entonces, acá, ¿estamos haciendo algo? Sí, estoy hablando, pero no estoy disfrutando. Entonces, acá se va tomando color la pregunta de que para disfrutar tiene que ser algo más que qué me interesa a mí que pase. Entonces, el éxito de una comunicación es asumir que el otro está conectado conmigo. No necesariamente que me escuche, sino que está conectado. Por eso la palabra de conectado y no comunicado. Porque la conexión parte desde el cuerpo, desde la emoción y desde el lenguaje. Entonces, el éxito es cuando yo logro asumir que el otro. Después, posterior a eso, yo podré verificar con distintas herramientas si esa comunicación se está dando o no. Alexis, ¿Sí? ¿puedes repetir, por favor, la diferencia entre comunicación y conexión? La diferencia no es que haya una diferencia, sino que lo que es conectar, la conexión es algo que es totalmente equilibrado, donde conecta el cuerpo, la emoción y el lenguaje. La comunicación, más allá que es parte de eso, la comunicación lo tomamos más como te digo lo que está pasando, te digo lo que tengo que decirte. No es que no participe el cuerpo, pero conectar es como, digamos, en cierta forma, enganchar. Es un nivel más allá de la comunicación. Porque hay una pregunta que traen un rap que dice, ¿por qué las personas gritan? Y la respuesta es, porque no se escuchan, están lejos y elevan la voz, entonces de esa forma pueden comunicarse. Pero esa fórmula va bien si solo grita el que está lejos. Y el que está cerca, ¿por qué grita? La respuesta es porque los corazones se alejaron. Entonces, cuando los corazones se alejan, la voz la aumentamos. Entonces, ¿qué hacen los enamorados? ¿Qué hacen los maridos y la mujer? Te dije que hagas esto, no, te dije que hagas lo otro, pero ¿por qué no hiciste que esto, que lo otro? Bueno, no digo que el hombre y la mujer no estén enamorados, eso es una lectura. De más está de decir quién tiene la razón. Totalmente, no, y aparte está grabado, no puedo, se intuye. De todas formas, este conectado es cuando nosotros podemos acercar el sentimiento, porque realmente me quiero comunicar con el otro. Más allá que yo no lo entienda, le voy a preguntar. En cambio, cuando no estoy conectado, ¿qué hago? No, me molesta. ¿Cuántas veces nos enteramos que alguien estaba enojado
por algo que dijimos que en verdad no es lo que quisimos decir. ¿Por qué sucedió ese tema? Porque no había conexión. Si la persona está conectada conmigo, me dice, Alexis, hay algo que habíamos hablado y me parece que no es así. Entonces yo le digo, no, lo que yo te quise decir es otra cosa. Y ahí esa conexión hace que haya, por consecuencia, una comunicación. Entonces, lo que yo debo buscar en toda oportunidad es ser un interesado antes de ser interesante. Porque el que logra la conexión es el que está interesado por el otro. Y eso se percibe. Me acuerdo en una reunión que me dijeron, caso real, me dijeron, la verdad me encantó hablar con vos. Y yo dije, pero si yo dije 10 palabras en toda la conversación, avísame cuándo. Pero no importa, yo estaba interesado en lo que él me estaba diciendo. Entonces él sintió que nos comunicamos. Y en verdad estábamos conectados, porque yo vine digamos, a poder brindar un espacio de una relación. Pero la verdad es que yo no había hablado casi nada. Me contó su historia, sus reencarnaciones anteriores, lo que pasaba en el cosmos, el planeta Marte, pero él estaba convencido que nosotros conversamos. Entonces, y no es tan alejado de la realidad. El ser interesado realmente, preguntaría, Carl Delkerch dice, el que quiere miel, que no patee la colmena. Y esto tiene que ver con conexión. Si nosotros realmente queremos llegar al otro, no debemos patear la colmena. Hay cosas que son inherentes al ser humano. Pero para salir de esto, ¿qué debo hacer? Y hay algo que me hace mucho sentido, que es que nosotros, y pueden corregirme, tal vez no es así, me pase a mí, y a ustedes no, seguramente porque ustedes son más jóvenes, vivimos en piloto automático. ¿Vieron? Piloto automático. Comemos en piloto automático, caminamos en piloto automático, manejamos en piloto automático. Todos vivimos en piloto automático. ¿Y qué sucede? Que eso está bien, de mientras que no haya montañas. Porque cuando hay montaña hay que agarrar los controles. Cuando hay días, digamos, de turbulencia, hay que agarrar los controles. Porque el piloto automático tiene programas de situaciones. Hay una película llamada, no se llama así, pero habla la historia del aterrizaje del avión en el río Hudson, en Nueva York, me parece. La historia, una película una historia real que la representa Tom Hanks. Muy interesante la parte donde muestran que los que querían ver dónde estaba el problema le hacen la escena con simuladores y con varias oportunidades. Entonces Tom Hanks, ¿qué hacía? Dice, todo lo que ustedes me muestran me encanta, pero si vamos a buscar error humano, seamos humanos. ¿Cuántas veces practicaron estos pilotos antes de hacer esto? 17 veces. No sé si dijo 7, 10, 12 veces, pero no importa. Más de uno era seguro. 7, 10, 17 me parece dijo. Le dijo, ¿y cuánto practicamos nosotros? Una. ¿Qué piloto está preparado para poder aterrizar un avión que tiene roto los dos motores? Tiene que revisar todo. Si quieren ver errores humanos, háganse humanos. Y ahí fue que muestran que pusieron el tiempo de reacción de un humano y demostraron que la mejor opción que fue la que ellos tomaron y no lo que todo el comité evaluaba. Porque evaluar las cosas después que sucede, las evalúa cualquiera con el diario del lunes. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos para disfrutar, para responder a este disfrute interno? Permitirnos ser humanos. Porque si no nos permitimos, si estamos todo el tiempo que tengo que hacer, que tengo que cumplir, que debo responder, que debo retener, que debo sumar, y entonces entre el debo y el tengo me ahogué.
O sea, es como que una palabra, una D y una T gigante. Entonces no hay disfrute, porque yo no estoy manejando mi lenguaje. Y eso lo vimos en la clase pasada, cuando hicimos el ejercicio que le dimos, me da miedo preguntar si lo hicieron, que era hablarse con lenguaje amigable antes de irse a dormir. Eso lo habíamos dicho, hay caras que me parece que lo practicaron, hay caras que me parece que no lo practicaron mucho, el cansancio. Perdón, Ale, yo fue imposible entrar el lunes pasado. No sé de qué se trata el ejercicio. Bueno, el ejercicio trataba de que nosotros aprendemos de nuestros sabios que el día empieza a la noche. No empieza. Tenemos, digamos, en lo que es la Torá, digamos, en el libro religioso, en las escrituras, dice fue noche, fue día. Entonces, nosotros queremos empezar el día cuando nos despertamos. Pero si nos vamos por la parte espiritual, el día empieza cuando se hace de noche. Entonces, nuestro día debe ser preparado desde la noche. Entonces, trajimos un ejemplo, y valga acá, está bueno para recordar, trajimos un ejemplo, qué tipo de conversaciones tenemos cuando nos vamos a dormir. Hicimos un paralelismo con un chico. Un chico que se está por acostar, le decís la verdad, tu día no fue bueno, no lograste lo que vos querías, en la escuela no te va a ir bien, mañana va a ser difícil, y bueno, un montón de cosas. Imagínate ese chico qué ganas va a tener de despertarse. Pocas y nada. Y en nuestra realidad no estamos tan alejados de eso. Que cuando nosotros vamos a las noches a dormir, nos vamos cansados, sin tener una conversación con nosotros mismos. Entonces a la mañana se vuelve algo que ¿quién tiene ganas de levantarse? Insufrible, es imposible levantarse. A algunos les es más fácil, otros más difícil, otros se levantan porque no pueden dormir. Pero la realidad es que no hay un para qué levantarse. Entonces hicimos el ejercicio de poder tener otro tipo de conversación cuando me voy a dormir. Prepararme para que el otro día pueda ser distinto o estar más alineado con lo que yo quería lograr. Ese era el ejercicio. Gracias. Entonces, de nada. Igual está la grabación, cualquier cosa pedímela. Está la grabación de la clase pasada. Yo digo a la gente que escucharme 2 veces diciendo lo mismo es complejo, pero como vos no me escuchaste una, no pasa nada. Entonces, de este lugar que decimos, este piloto automático nos impide poder disfrutar, porque estamos preparando a todo lo que sabemos que va a pasar, como que ya lo sufrimos por adelantado. Entonces tenemos que agarrar y apagar este piloto automático y ponerle emoción a nuestra vida. El único que permite el aprendizaje es la emoción. Fuimos engañados durante muchísimos años creyendo que uno aprende del ejemplo. Muchísimos años fuimos engañados. Y uno no aprende del ejemplo. Aprende de la emoción. Si está el ejemplo más la emoción, va a ser mucho mejor. O sea, como que en nivel, pero uno no aprende del ejemplo. Porque uno se conecta con la emoción. La emoción es como que, podríamos decir, es el que está, esto es una metáfora, no es real, pero como que está en la puerta de nuestro cerebro diciendo qué entra y qué no entra. Esto tiene emoción, lo ponemos en el consciente. Esto no tiene emoción, lo ponemos en el inconsciente. Emoción, consciente. No emoción, inconsciente. Entonces, la no emoción tenemos que hacer un poco más hipnosis para poder saber qué pasó en las situaciones. Pero las que nos dieron emoción, nos alegramos, nos enojamos, lloramos, nos frustramos, logramos un título, eso lo tenemos fresco como si lo estuviéramos viviendo ahora. Entonces, la emoción es determinante, inclusive cuando yo quiero enseñar algo a alguien. Te voy a mostrar lo que tenés que aprender, seguro que no lo aprendes. Hay una psicóloga que lo trae eso, en una oportunidad lo vi, no me acuerdo qué banco hace clases, se me fue, pero de todas formas lo que quiero traer es el concepto que dice,
algunos ya me lo han escuchado, pero siempre recordarlo, que un padre le dice a la psicóloga, a la pedagoga, la verdad no me puedo comunicar con mis hijos. Porque cada vez que sale a la escuela le pregunto y mi hijo no responde, no me cuenta nada. Entonces la psicóloga le pregunta, ¿y vos cómo hablas con tus amigos? ¿Cómo hablas? Y le preguntás qué hiciste, a dónde fuiste, qué pasó, ¿aprobaste? ¿No aprobaste? No, yo le cuento un poco mis cosas, me cuento. Bueno, ¿probaste hacer eso con tus hijos? O sea, si vos lo ponés tipo interrogatorio, obviamente que no van a querer conversar con vos. En cambio, si vos empezás contándole, yo por ejemplo le conté a mi hijo, tratando de usar esta técnica, que cuando yo era chico iba a la escuela, agarraba, en mis tiempos usábamos el portafolio de cuero. Agarraba y jugaba a los portafoliazos con los compañeros. Entonces, mi hijo no sé qué se imaginó, pero en cada oportunidad que ve a alguien le dice, porque vos sabés que papá agarraba el portafolio y pum, 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 para todo. Eso le grabó más que le puede haber dicho todo lo que yo hacía, más allá que no era el alumno ideal, no era como para contarles. Mejor que le cuente la madre, que la madre sí es un poco, sus notas son más salvables que las del padre. Pero eso del portafolio, la emoción que yo contaba, porque yo recordaba en verdad el portafolio que era haciendo la fila que vuela para acá, para allá, quedaba. Y eso hace. Pero, ¿qué sucede? Alexis, está lindo, pero esto impacta. Sí, impacta en tus hijos, en tus hermanos, en tus empleados, en tus jefes. En cualquier círculo impacta. No es una enseñanza, porque está bien, pero yo no tengo hijos en edad escolar. ¿Para qué me decís? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que todo lo que nosotros hacemos impacta en diferentes áreas de nuestra vida. Esto impacta si nosotros hablamos con el otro desde otro lugar, el otro va a sentir que nos interesa. Ahora, si nosotros le hacemos cuestión o solo queremos terminar hablando, va a sentir. Entonces, salir del piloto automático es poner la emoción en la situación y enfrentar las montañas, enfrentar las tormentas, enfrentar los diferentes climas que la vida te trae. Y para esto hay tres órganos que son, digamos, principales: los oídos, la boca y el corazón. Lo que digo, lo que escucho y lo que siento. Si esto yo lo vinculo con el otro y lo conecto con el otro, hay esto que decimos como los enamorados, los susurros. Nos entendemos, nos conectamos. Ahora, si yo vengo como vienen los automovilistas, que se creen que la bocina convierte a tu auto en helicóptero, te tocan bocina como si tu auto se convirtiera en... Sí, por más bocina que vos toques, mi auto va a seguir siendo el mismo. O sea, como... ¿Entendés? Así que te conectarías viendo que hay otra situación diferente. Entonces, desde este lugar podemos... ¿Y cómo es el secreto de esto? Nosotros hay una palabra que trae en hebreo que se llama jochma. Jochma, la palabra significa inteligencia, sabiduría. Eso significa jochma, inteligencia o sabiduría. Pero la palabra jochma, si vos la das vuelta o utilizás la letra, significa el koach del ma. ¿Qué es el koach del ma? La fuerza, koach es fuerza, ma es qué, la fuerza de la pregunta. La sabiduría reside en la fuerza de la pregunta. Conocemos la historia de Isaac Newton. Isaac Newton iba caminando, así cuenta la historia, vio que se cayó una manzana. ¿Y qué pasó? A través de eso, descubrió
la gravedad. ¿Es verdad? No. ¿No existía la gravedad antes que él? La gravedad ya existía, siempre existió. No, pero le dio lugar a, elaboró toda una teoría sobre la gravedad. Entonces, no Logró descubrió. explicarla. No, no la Ah, descubrió, logró explicarla. que no es lo mismo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Pero quiero hacer una diferencia, no estoy como probando, sino quiero hacer la diferencia. Que la realidad ya estaba. La solución de la gravedad ya estaba. Lo que faltaba era la pregunta. Porque si imaginemos, Permiso, sí, perdón. Eh, el domingo vimos con mi marido, no, el sábado, perdón, vimos con mi marido la película de Madame Curie. Y fue también muy impactante en algo que dice, de que no es que ella descubre, sino que nota, se da cuenta de algo que alguien, no recuerdo el nombre, haciendo referencia, alusión a lo que estás comentando, lo vio anteriormente. Pero ella, bueno, lo fue perfeccionando a su manera hasta que llegó lo que llegó, la relación. Bueno, pero sí, es muy importante para mí lo que estás transmitiendo. excelente. Por eso es nuestra forma de que eso ya está. Nosotros, a través de la pregunta, le damos luz. Imaginemos que esto es una manzana. Si yo la suelto, ¿por qué cae? La gravedad, lo que estamos hablando. ¿Es correcto o no? ¿Sí? Sí, Y la realidad es que no. Esto cae porque también lo suelto. Si no lo suelto, no cae. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo llamado gravedad y hay algo que se llama mano. Todas las situaciones pasan por algo que yo no puedo controlar, que es la gravedad, que no depende de mí, y por una mano que suelta, que esa mano sí depende de mí. Entonces, cada situación que yo me enfrento, hay algo que no depende de mí y algo que sí depende de mí. ¿Cuál es el secreto? Descubrir qué es lo que sí depende de mí. ¿Dónde está la mano que sí? Es lo que hablábamos la clase pasada. Hay cosas que lo que no depende de mí, hay algo que se llama aceptar. Porque no depende de mí, me guste o no me guste, no depende de mí. Eso lo puedo aceptar. Esa es mi tarea. Lo que depende de mí, esa es mi área de relación y aprendizaje. Entonces, en cada situación, si yo no tomo este parámetro que nos enseña Newton, puede ser que la emoción me envuelva y me cierre posibilidades. En cambio, imaginemos que no sé si se los conté, pero hace un mes atrás me llamó alguien y me dijo, quiero trabajar un tema urgente. ¿Qué necesitas? Necesito hacer una sesión porque tengo una entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, para resumir, había dos temas, pero para ella parecía uno, que era quedar en el trabajo para ocupar ese puesto.
Pero yo, acompañarla a ella a que quede en el trabajo, era como cambiar la gravedad. No dependía de mí. Inclusive no dependía de ella. Entonces, ese tema no se pudo trabajar. ¿Qué es el tema que se tuvo que trabajar? Lo que sí dependía de ella. ¿Y qué dependía de ella? Lo que llamamos razón. Razón significa voluntad. La voluntad de cómo ella se para ante la entrevista se podía trabajar. Sí, que ella sienta que dio la mejor versión. Eso es lo único que podemos trabajar. Que ella sienta que con la entrevista se fue contenta. Eso es lo que podíamos trabajar. Que la tomen o que no la tomen era irreal, porque no dependía de nosotros, ni de ella ni de mí. Entonces, que yo la acompañe a que ella esté bien, confiada, la acompañe a un lugar donde no vamos a poder estar ni ella ni yo, y lo más posible es que si no queda, se quede con una sensación de amargor y digamos, y frustración. E inclusive va a decir, ¿para qué pagué si al final no quedé? Entonces yo lo primero que le tengo que decir, a ese lugar no vamos a poder ir. Pero no porque yo se lo diga, sino porque las preguntas le hizo descubrir. Porque cuando ella dijo que quiero quedar acá, ¿y qué depende de vos? Esta fue la pregunta que me muestra a mí la mano. ¿Qué depende de vos? La actitud, me dijo. ¿Y de qué te querés hacer cargo? De dar lo mejor de mí. Y sobre eso trabajamos. Cómo ella puede trabajar esa mano, esa condición y enfrentarla. Para eso necesitaba salir del piloto automático. Porque el piloto automático te dice, no, yo tengo que quedar, esto es lo mejor, esto no hay otra cosa, y a veces te lleva a la frustración. A veces hay que aterrizar en otro lugar, a veces hay que hacer escalas, porque la gravedad no depende de nosotros. Porque si nosotros seguimos sosteniendo que la gravedad depende de nosotros, ¿quién disfruta? Ni yo, ni mi familia, ni mis seres queridos, ni mi círculo. Y no hay nada, ni nadie que me pueda decir, ¿y para qué sostengo lo que sostengo? Entonces, de este lugar podemos visualizar. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Queja? Quedó en la entrevista, ¿qué pasa? Quedó en el trabajo. Sí. ¿Cómo le fue? La realidad es que no quedó en el trabajo después de 1 mes y medio que le hicieron esperar. No quedó. La verdad que fueron bastante crueles. Más allá de todo, fueron 1 mes y medio esperando una entrevista que tenía para ser gerente de un área, no me acuerdo. No quedó. Y mejor que no quedó, sino mejor que ella pudo trabajar eso, porque si no se iba a quedar peor. O sea, todo lo que era su sentido, que era quedar, al no quedar deja de existir. Dice el libro La Quinta Disciplina de Peter Drucker, me parece que se llama el autor, dice, cuando nosotros somos lo que hacemos, cuando no hacemos, no somos. Pues logró hacer lo que necesitaba, por lo menos lo sacó de adentro, ¿no? Y no se lo quedó guardado. Totalmente, pero para eso necesitamos a veces poder delegar, hacer pedidos y necesitar ayudas, porque no, dijo el rey Shlomo en su sabiduría, ante los ojos de la persona, lo que hace, cree que está bien. No es que él viene a mentirme a mí y mentirse a él. Él con los ojos que tiene, viene. Lo vemos con la famosa historia de la caverna, que habla de lo que es de estar encerrado en la caverna y de pensar que eso es el mundo y no conocer otra cosa, y que las sombras le parece la realidad. Y nos parece un cuento,
Pero esa filosofía que tiene siglos más que décadas, tiene muchos siglos, no deja de ser nosotros cómo nos presentamos hoy ante el mundo. Entonces, desde este lugar, nosotros somos, como quien diría, nuestros enemigos más grandes. Somos los que nos boicoteamos y somos los que alimentamos estas conversaciones que nos debilitan. Porque dijo Rad Betech, anybody can you make your day. Perdón por mi inglés, pero significa nadie puede hacerme a mí el día. Nadie. Todo lo que yo insista porque el otro me haga el día, lo único que hago es regalarle la llave de mi vida. Y no estamos hablando solo de personas, podemos estar hablando del cosmos. Cuando yo rehúso y le permito al cosmos que decida mi vida es porque le regalé la llave de mi protagonismo. Y no hay algo peor que regalar mi propia llave de protagonismo, porque es lo único que tengo en este mundo. Lo único que tengo, lo único que puede cambiar este mundo y trabajar sobre el cambio, que ya lo vimos en la primera clase, que la palabra no es cambio, es mejoramiento, crecimiento, soy yo. Pero para eso muchas veces necesito hacer pedidos. Necesito poder, digamos, formar y acompañar lo que está sucediendo. Porque ¿cuál es la dificultad que crea en nosotros que seamos nuestros propios enemigos? Que tenemos el corrector de Google o de WhatsApp. ¿Qué hace el corrector de Google o WhatsApp? Cuando ve que algo le falta coherencia, te empieza a agregar palabras, te cambia sentidos, te agrega acentos. Y pobre que tiene en otro idioma, porque se lo hace peor. Pero te empieza a decir, no puede ser que esto sea así. Y le empieza a poner el sentido externo a vos. Y ahí viene la famosa frase, el que no vive sus propios sueños, vive el sueño de los demás. Entonces, el que no hace sus propios rellenos de sus oraciones, vive las oraciones de los demás. Hay un estudio, en una clase hace muchísimos años, que decía, los chicos tienen dudas, se la contestan los padres, es un caso bastante fuerte, lo traía un rabino en una clase. Los chicos tienen muchas dudas, inclusive los chicos pequeños y los adolescentes. ¿Se la contestan los padres o se la contesta Google? Pero con dudas no se van a quedar. Pobre de los chicos que Google se lo contesta. Pero no como metáfora, como real. El chico empieza en internet a buscar esta pregunta, esto, empieza a formar y te empieza a hablar. Entonces, desde este lugar, ¿nosotros queremos que Google conteste nuestra propia vida? No sé, cada uno que se responda sus propias preguntas. No se lo tengo que responder yo. Pero, entonces, en esta búsqueda incesante de dar el sentido, de alimentar, nos tenemos con conversaciones, no, pero al final no te invitaron porque no te quieren. Al final ahí vamos Paula, al final no aprobaste porque, no sé, no le caías bien. Y así vamos con un montón de conversaciones que tendrían que ser diferentes. Sí, Paula. Voy a intentar mostrar, si no, igualmente se los comparto a vos, algo que lo puse, no sé cómo, bueno, es un dibujito que dice, una persona le pregunta a la otra, ¿qué haces? Y la otra persona le responde, la que responde está llena de nubes, truenos, lluvias. Dice, aquí, sufriendo por cosas imaginarias.
Excelente, pero hay que detectarlas, que son imaginarias. Porque si no detectamos... Igual te lo voy a pasar para que se lo puedas compartir. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, lo que nosotros debemos saber, que todas estas interpretaciones nunca residen en el mundo. Siempre reside adentro nuestro. Acá el ejemplo que nos regaló Paula, de esta lluvia imaginaria, de esta imaginación, nunca reside en el mundo. Siempre reside acá adentro. Entonces, por más esfuerzo que yo crea que me tengo que vestir, cambiar y preparar para salir al mundo y combatir, lo que tengo que hacer es prepararme para tener y habitar mi propia cabeza. De este lugar hay algo que dicen los psicólogos que dice, la casa es como el búnker. Y pobre del soldado que no tiene un buen búnker. Porque ¿dónde va a ir cuando la batalla comience? No es lo mismo sacarse los zapatos en casa que sacárselos en el trabajo, aunque se pueda. Porque en casa es como búnker es como mi protección, mi lugar. Entonces yo debo tener un búnker, un espacio, algo creado donde puedo tener esas conversaciones. Hay gente que medita, hay gente que tiene conversaciones, hay gente que va a escuchar música, diferentes actividades. Bueno, por ejemplo, yo la música, digo que es una de las peores cosas que te puede pasar si no está gestionado. Porque los mensajes que te da la música es un mensaje subliminal y no disfrazado, pero te dejaron, te pisaron, fue lo peor de tu vida, o sea, montón de mensajes. Me acuerdo de esta famosa canción de Cambalache, el mundo fue y será, no quiero decir lo que continúa, pero fue y será y algo no lindo, dice, ahora, y esta es una de las canciones más famosas. Si lo escuchamos a Arjona, por ejemplo, uno de los cantantes más escuchados, wow, hoy mi vida, todas las cosas que dice, te terminás tirando del edificio del piso número 20. Si escuchamos a balada y si escuchamos a los cumbieros, wow, después le decimos que la culpa es que no. Todo eso nos alimenta a nosotros. Entonces, no nos damos cuenta cómo toda esta preparación nos debilita. Me acuerdo de una conversación con varios taxistas en Rosario, no acá, que yo le preguntaba, si se los conté me dicen, les preguntaba cuántas horas trabajaban. Ellos me decían entre 8, 10, 11 horas. ¿Cuántos días a la semana? 6, algunos 5, 6. ¿Y qué hacían? Comúnmente escuchaban la radio, o comúnmente más que la radio, música. Y yo le decía, ¿y este es el tipo de alimentación que vos te das a vos mismo? Imagínate que vos querés ser mecánico o que querés ser otra profesión. Después de estar 9 horas reventado, ir a una facultad, a un terciario, imposible, no te da. Entonces, te invito a que vos eliges qué tipo de audios querés tener, te lo pones con que vos escuches 3 horas por día, no te digo ni las 10 ni las 11, 3 horas por día, durante 6 días, estudias más que en la facultad. Y aprovechás el tiempo. No hay un después para crecer y mejorar. No hay un momento que me separa a mí de mí mismo. Vos en este lugar tenés la oportunidad, querés ser disertante, escuchar charlas motivacionales o charlas sobre diferentes cosas que querés ser. Querés arreglar. Obviamente que te va a faltar la práctica, pero la teoría la vas a poder tener. ¿Qué tenemos nosotros en nuestros propios autos para escuchar de mientras que vamos en el camino? ¿Cosas que nos hacen sentido o algo para pasar? Entonces todo esto es, yo tengo el tamaño de cuerpo, y esto no es físico sino metafórico, de lo que lo alimento. Una persona que alimenta su cuerpo con lo que llamarían, entre comillas, comida rápida,
pero yo lo voy a llamar en vez de comidas rápidas, palabras rápidas, ¿qué tipo de disfrute va a tener? ¿Hace que come? Sí. ¿Habla? Sí. Está haciendo. Entonces hay que reconocer que todo esto está dentro nuestro. Vive dentro nuestro. Entonces, la primera consigna es poder detectarlo. ¿Qué tipo de conversaciones tengo? ¿De dónde proviene? ¿Qué hace que me hable así? Porque en verdad hay una llave que me cambia el día. Y se las recomiendo desde mi perspectiva que la tengan con ustedes. ¿Saben cómo se llama esa llave? Tenemos compañía acá. Vino Teilá a escuchar la clase. Teilá es mi hija de 3 años que se escapó de la cama. Por las dudas, para que no la conocen. La llave de la autoridad. Esa llave nos cambia todo el día. ¿Qué significa la llave de la autoridad? La llave de la autoridad significa a qué le estamos dando autorización en nuestra propia vida. Porque no todo el que me dice gordo me hace efecto a mí. No todo el que me dice que soy viejo o joven, no todo el que me dice que soy lindo o feo, no todo el que me dice efectivo o no efectivo, no todo el que me dice que hago buen trabajo o no hago buen trabajo. Entonces, ¿a quién le estoy dando esta llave? Porque la llave de la autoridad, en el mismo manojo significa en el mismo llavero, por decirlo, está la del poder. Y cuando agarran la llave de autoridad, agarran la llave del poder. El poder que nosotros le damos para que otros nos afecten. Pero ojo, y esto es importante frenar acá, esas dos llaves no son negativas. Porque yo le puedo dar autoridad a un maestro para que me enseñe, a un amigo para que me dé un consejo. Le puedo dar poder a alguien para que me conduzca al buen camino. Entonces, no es algo que yo tengo que guardar en una caja fuerte y dejarlo ahí. Porque si no, no aprendo. No le doy autoridad a nadie, no aprendo nada. No le doy poder a nadie, quiero hacer todas las cosas yo solo. Entonces también, por el lado que llamaríamos el lado bueno, se convierte en un problema. Entonces esta llave de la autoridad y el poder la presto a quien yo entiendo y la vuelvo a traer. Porque ¿quién es sabio? Decimos en Pirkei Avot, Roé Tanolat, el que ve las consecuencias de sus acciones. Ese es sabio. No el que estudia mucho, ni el que da grandes disertaciones, sino el que ve las consecuencias de sus acciones. Entonces, más allá que yo no sé qué va a pasar con mis dos llaves, pero puedo tener una idea. Entonces, el sabio tiene ojos en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que él toma el volante del avión y no está en piloto automático. Entonces, de ese lugar, tenemos que saber que todo lo que nosotros vivimos nos permite darle sentido y valor a nuestra vida. Si nuestro termómetro nos está diciendo, no digo la palabra fiebre porque hoy es un problema, si nuestro termómetro nos está diciendo que no estamos alineados, hay que empezar
a tomar la medicación que nos alinee, el tipo de conversaciones que queremos tener. Porque nuestras interpretaciones son las ventanas de nuestra alma. Cómo yo interpreto el mundo es como el alma ve ese mundo. Y como dijo en una oportunidad el héroe espinal, siempre tenemos derecho a cambiar, a ser distintos. Que nosotros interpretemos algo que no podemos, no significa que en el futuro no podremos. Por eso hay algo que se llama habla responsable. En el habla responsable es mejor decir no podía. Ahora voy a buscar cómo poder. Es verdad, en el pasado no pude, no estoy mintiendo. Hoy voy a buscar, me voy a agarrar este camino que agarra el piloto automático. No podía. Hasta acá, ¿cómo vamos? Entonces, Muy bien. excelente. Ustedes son los autores de darle sentido y valor a su existencia. Con sus propias llaves, con su propia mirada. Y para eso, y esto también me gusta mucho que trae Reino Male, dice que en una oportunidad se le preguntó en la cabina de un avión a los pilotos por qué volaban tan alto. Bueno, volaban más bajo. Y los pilotos le respondieron, porque a mayor altura, menor resistencia. Entonces, más trabajamos sobre nosotros mismos, menos resistencia vamos a tener sobre nosotros mismos. ¿Van a aparecer cosas nuevas? Sí. Alégrense, porque si no, algo pasa. Dicen los dichos de nuestros sabios, si todo va muy bien, preocupate. Quiere decir que Dios no te quiere. Porque no te mete nada como para que crezcas. Dice, pero Alexi, me parece medio fuerte lo que estás diciendo. Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo más terrenal. Si vos vas a jugar al fútbol y el entrenador te dice hacer lo que quieres, ¿vos sentís que el entrenador te va a poner como titular? ¿Confía en vos? ¿Vas a ser figura? ¿O el entrenador que entiende tus capacidades y tu desarrollo? Messi y Ginóbili, estrellas de hoy, de ellos, estrellas del deporte, no sé si de la vida, pero estrellas del deporte, ellos dicen, mis amigos serían los jueves, los viernes y los sábados. Nosotros no. ¿Quién está mejor, los amigos de Messi y Ginóbili o Messi y Ginóbili? La realidad es que no tengo idea. El que está mejor es el que estaba alineado con lo que quería lograr. Tal vez los amigos de Ginóbili no querían jugar al básquet, ni los de Messi querían jugar al fútbol. Querían tener una vida, querían tener otra cosa, querían estudiar lo que sea. No estoy en condiciones. Por eso el éxito, como nosotros lo conocemos, nos impide el disfrute. Ahora, el éxito, como es, nos permite, digamos, la gloria. Cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos, no nos comunicamos, sino vamos un grado más, nos conectamos, eso empieza a fluir, porque esta comunicación siempre parte de tres patas: lenguaje, corporalidad y emoción. Hasta acá hemos llegado. Los veo cansados, agotados, me parece que tienen demasiado como para poner en práctica, como para seguir sumando. ¿Queda alguna duda? Pregunta, agregar. ¿Claro? Me dejaste doliendo el cuello. Me desenroscaste la cabeza. Bueno, tiene una semana para ver qué quiere hacer con ese dolor. ¿En qué lo quiere convertir? Ya quiero la graduación de esta semana. Yo agradezco el espacio y seguir aprendiendo. Los abrazos fuertes.
Excelente. Bueno, nos queda la última clase. El que quiere la clase pasada me avisa. Se la paso, no hay ningún problema. Avíseme. Esta clase se está grabando, así que después, cuando la bajemos, también la pasamos. Acá el desafío en convertir esto en aprendizaje es qué quiero ser yo cuando me enfrento a los desafíos. No con lo que yo traigo, sino con lo que ustedes escucharon. Porque como dije antes, lo único que yo puedo es asumir que compartí con ustedes algo. ¿Qué de ese algo hizo semilla en ustedes? Ya no puedo visualizarlo. Pero sí puedo compartir con ustedes regar esa semilla, esa plantita. Así que muchas gracias Paula, Miriam, Marta, Doris, Silvia, Martix, Sergio, Liliana, Debbie, Jaya y Sonia. Que tengan unas buenas noches. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Buenas Mamole. noches, gracias. Hasta A la ustedes. Buenas próxima. noches. Gracias, descansen. Mamole. Gracias, Alexis. Gracias, saludos a todos. Gracias.